El día de hoy vamos a iniciar el concepto de límite. Bueno, vamos a iniciar el tema de límites. Varias semanas vamos a estar estudiando este tema, pero particularmente hoy vamos a estudiar el concepto de límite. Vamos a empezar a hacer algunos pequeños cálculos. Ya la próxima clase vemos un poco más sobre cálculos. Voy a compartir un momento la pantalla de la tablet y luego comparto la computadora. Vamos a hacer este primer ejemplo. Dice, considere la función f de x igual a x a la 2 más 1 con dominio de R. Evidentemente es una función polinomial. Y queremos ver cómo se comporta esa función alrededor del punto x igual a 3, en lo que llamamos las vecindades de x igual a 3. Lo voy a hacer usando GeoGebra, entonces voy a compartir la pantalla de la compu. Entonces tengan presente que vamos a estudiar o cuál es el objetivo de la actividad que voy a realizar a continuación en el GeoGebra. Queremos estudiar el comportamiento de esta función polinomial en las vecindades de 3, o sea, alrededor de x igual a 3. Lo vamos a hacer con una tabla de valores y lo vamos a hacer con la gráfica de la función. Entonces, voy a especificar que quiero en x igual a 3. Entonces, vean que ya la tabla cambió para valores próximos a 3. Y quiero la función x a la 2 más 1. Por acá, si pueden ver, esta es la gráfica de la función. Aquí está el criterio, f de x igual a x a la 2 más 1. Por acá, marcada con una X, está la imagen de 3 y por acá está 3. Entonces, yo quiero saber qué sucede con las imágenes de esa función cuando me aproximo a 3. Bueno, yo me puedo aproximar de dos formas a 3, ¿verdad? Me puedo aproximar a través de valores menores que 3, que sería la tabla en rojo y la flechita aquí en rojo, ¿verdad? Si lo vemos en la gráfica. O me puedo aproximar a 3 por valores mayores que 3, que sería la tabla en azul. Y por acá, la flechita en azul. Bueno, veámoslo en la tabla primero y luego lo vemos gráficamente. Entonces, vamos a irnos aproximando a 3 por valores menores que 3. Bueno, valores menores, pero muy próximos a 3. Entonces, empezamos de 2.9 en esta tabla en rojo. 2.9, 2.99 y así voy aumentando, ¿verdad? Los decimales, tomando valores cada vez más próximos a 3. Bueno, ¿qué sucede con las imágenes? Bueno, en 2.9 es 2.41. En 2.99 es 9.94. Pero conforme me voy aproximando a 3, ¿qué pasa con esas imágenes? Podemos más o menos ya tener una idea a qué valor se van aproximando también esas imágenes a partir de esta tabla de valores. Ahora, ¿qué pasa cuando me acerco a 3 pero por valores mayores que 3? Valores mayores que 3 pero próximos a 3. Entonces empezamos con un valor inicial 3.1 y voy tomando valores cada vez más próximos a 3. Para 3.1 la imagen es 10.61. Para 3.01 la imagen es 10.06. Y así podemos ver aquí las imágenes
para cada uno de esos valores cada vez más próximos a 3. Entonces podemos ver que tanto por la izquierda, por la derecha, no importa cómo yo me aproxime a 3, las imágenes se van a ir acercando a un valor específico. ¿A cuál valor? ¿Verdad? Podemos ver aquí, de aquí, que es un valor, esas imágenes se van acercando cada vez más a 10, ¿verdad? Ok. Veámoslo gráficamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo me acerco por valores menores? Ahí estoy en x igual a menos 5. Bueno, voy a irme acercando. Entonces, aquí podemos ver el valor de las imágenes, ¿verdad? Obviamente aquí estoy muy lejana a 3, ¿verdad? Pero bueno, me voy a ir acercando. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes conforme yo me voy acercando a ese valor específico que es 3? Particularmente escogí 3. Entonces, por acá está la imagen de 3, que es 10, ¿verdad? Entonces, podemos ir observando que las imágenes, no importa si yo me acerco por la izquierda, se dice, cuando yo me estoy aproximando por valores menores, se dice, me estoy aproximando por la izquierda. O si yo me aproximo por la derecha, no importa si me aproximo por la izquierda o si me aproximo por la derecha, esas imágenes se van a ir acercando cada vez a 10, que en este caso particular corresponde con la imagen de la función, que es 10, pero ya vamos a ver que no siempre es así. Voy a compartir la tablet otra vez. Bueno, por acá yo les escribí, no son exactamente los mismos valores de la aplicación, pero aquí tomamos valores. Entonces, nos vamos a acercar a 3 por valores menores que 3. Entonces, por acá hay unos valores menores que 3. Nos vamos acercando a 3. Si ustedes ven, nos vamos acercando a 3 por valores menores que 3, pero próximos a 3. O nos vamos acercando a 3 por valores mayores que 3. Entonces, por ahí se los puse escrito para que les quede en el PDF que luego les comparto, pero es exactamente lo que hicimos ahorita con el GeoGebra. Vamos a empezar a usar la notación de tender, ¿verdad? Matemáticamente lo escribimos de esta forma. Yo me estoy aproximando a 3 por valores menores que 3, es decir, por la izquierda. Y usamos ese simbolito para indicar que nos estamos aproximando a 3 por valores menores a 3. O me estoy acercando a 3 por valores mayores a 3. Entonces, ¿qué sucede con las imágenes? En los dos casos, no importa si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, siempre las imágenes se van a ir aproximando a 10. Siempre, si ustedes ven aquí abajo, las imágenes se van a ir aproximando a 10. Entonces, podemos decir que conforme la X se aproxima a 3 en general, ¿verdad? Tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, cuando no escribimos este simbolito o no escribimos este simbolito, significa que me estoy aproximando, que no importa si me aproximo por la izquierda o por la derecha, siempre las imágenes se van a acercar o se van a aproximar o van a tender a 10. Esta es una forma de denotarlo o propiamente usando la notación de límite. Entonces, decimos ya en notación de límite que el límite de esa función cuando x se aproxima a 3, cuando x se aproxima a 3 es 10. O usamos acá, si se le llamó f, podemos usar el nombre de la función o usamos el criterio límite de x a la 2 más 1 cuando x tiende a 3 es 10.
Entonces, cualquiera de estas dos notaciones puede ser usada para indicar ese comportamiento, ¿verdad? Recuerden que estábamos estudiando el comportamiento de la función en las vecindades de 3. Entonces, no importa si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, las imágenes se van a ir aproximando a 10. Entonces, podemos concluir que el límite de esa función cuando x tiende a 3 es 10. En este caso particular, ya vamos a ver un ejemplo que no sucede en este caso particular, si ustedes calculan la imagen de 3, es 10. Entonces, en este caso particular, esos dos valores coinciden. La imagen, perdón, el límite cuando x tiende a 3 de f de x es 10 y la imagen de 3 es 10. Pero no siempre sucede, de hecho en la mayoría de los casos no sucede, ya lo vamos a ver. Entonces, este es intuitivamente el concepto de límite, ¿verdad? Son los valores, o es el valor, perdón, al cual se aproxima una función o las imágenes de una función conforme la X se aproxima a un valor específico. Si estamos hablando de... ¿A qué hora lo tiene? De límites de funciones en ¿La un clase? punto. ¿Cuál? ¿Mañana o qué? El jueves. Si estamos hablando de funciones de límites en un punto, como lo ven acá. Porque luego vamos a ver otros tipos de límites. Pero en un punto, en este caso el punto es 3, esa es la idea intuitiva del límite. ¿Alguna pregunta? Profe, los límites son entonces estrictamente para las imágenes. Cuando hablamos del límite de una función, se refiere al comportamiento de la función, al comportamiento de las imágenes, cuando las preimágenes se acercan a un valor específico. Si estamos hablando de límites en un punto. O cuando las preimágenes crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente a través de valores negativos, si estamos hablando de límites al infinito. Pero sí, correcto. La idea intuitiva es el comportamiento de las imágenes, en el caso de este primer caso que estamos estudiando, el comportamiento de las imágenes cuando las preimágenes se acercan o se aproximan a un valor específico. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede bien claro. Vamos a considerar esta función. G de x igual a x a la 3 menos 1 entre x menos 1. Y quiero analizar el comportamiento de esa función, es decir, el comportamiento de las imágenes cuando nos aproximamos a 1. Vean claramente, vean que el dominio de esa función son todos los reales menos el 1. Vean que hay un denominador y ese denominador se hace 0 en x igual a 1. Entonces el dominio de esa función son todos los reales menos el 1. Entonces la función no está definida para 1, pero no quiere decir que no podamos estudiar ese comportamiento. Lo voy a hacer gráficamente también. Entonces ahora el punto va a ser a igual a 1, ¿verdad? Ese va a ser el punto en el que quiero. Entonces ya las tablas se actualizaron para 1. Y voy a actualizar la función. La función es numerador x a la 3 menos 1 y denominador x menos 1. Si nos fijamos en la tabla, ¿verdad? Si yo me aproximo a 1 por valores menores que 1, que es la tabla en rojo, es más, vean que ya a partir de este valor, ya la precisión de la computadora lo redondea a 3.
pero en realidad nunca llega a ser 3, por eso se llama un valor límite. Siempre van a ir siendo valores cada vez más próximos a 3, pero nunca llega a ser 3. Vean igual, esto sí me aproximo por valores menores que 3. Perdón, menores que 1, estoy en 1. Ahora, ¿qué pasa si me acerco por valores mayores que 1? Vean que si se calculan las imágenes de cada uno de estos valores, son valores muy próximos a 3. Ya para este valor, igual la precisión de la computadora lo asume como 3, pero nunca llega a ser 3. Son valores demasiado o cada vez más próximos a 3 conforme me voy acercando a 1, pero nunca llega a ser 3. Si los vemos gráficamente, alguien podría decir, pero no era una función cuadrática lo que estábamos estudiando. Bueno, si ustedes ven este criterio, x a la 3 menos 1 entre x menos 1, si yo factorizo el numerador, la factorización es una diferencia de cubos, ¿verdad? Es x a la x menos 1 por x a la 2 más x más 1. Entonces se cancela el x menos 1 del numerador con el denominador y me queda una cuadrática. Solo, bueno, aquí GeoGebra no lo hace. Ahorita yo se los voy a mostrar en las notas de clase. No va a estar definida para x igual a 1, entonces ahí tiene que haber un puntito abierto ahí específicamente en 1. Bueno, aquí vamos a ver si cambia un poco la escala para que podamos ver un poco mejor conforme me voy aproximando a 1. Entonces, si yo me aproximo, de hecho, vean que en el ejemplo anterior, él colocó una X en la imagen. En este caso no colocó una X, colocó una línea vertical, porque este punto específico no pertenece, o sea, no es una imagen porque X igual a 1 no pertenece al dominio de la función. Pero no importa, ¿verdad? Podemos analizar el límite de la función cuando X se aproxima a 1. Si me aproximo por la izquierda, las imágenes se van a ir aproximando a 3, o si me aproximo por la derecha, que se me perdió el punto, por aquí está. Entonces, si me aproximo por la derecha, igual las imágenes se van a ir acercando a 3. Voy a compartir la tabla. Que es más o menos lo que tienen acá escrito. Si me acerco por valores iguales, aquí está la tablita de valores. Si me acerco por valores menores que 1, las imágenes se van aproximando a 3. Si me acerco por valores mayores que 1, las imágenes se van a ir acercando a 3 también. Podemos escribirlo en esta notación. Cuando la X tiende a 1, la g de x o las imágenes van a tender a 3. O el límite de la función g de x cuando x tiende a 1 es 3. O el límite de x a la 3 menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1 es 3. Si lo hacemos gráficamente, les decía, ¿verdad? Factorizar ese numerador, aquí está factorizado, se cancela este x menos 1 con este x menos 1 y al final queda esta, siempre y cuando se tenga presente el dominio de la función. La x no puede, yo puedo simplificar este factor, pero lo simplifico tomando en cuenta que la x no puede ser 1. Entonces, si la x no puede ser 1, les decía que por acá debía haber un punto abierto. Entonces, no importa si yo me aproximo por valores menores que 1 o si yo me aproximo por valores mayores que 1, las imágenes siempre se van a ir aproximando a 3. Y en este caso particular, ¿verdad? En el ejemplo anterior, esos dos valores eran iguales. El límite de la función en el punto y la imagen de 3, ¿verdad? O sea, la imagen en ese punto nos daban el mismo valor. En este caso no, en este caso tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función g es 3, pero g de 3
perdón, G de 1 no existe o no está definida. Y eso es bien importante y se los anoté acá. El concepto del límite de una función en un punto es independiente del valor de la función en ese punto. Son conceptos diferentes, el concepto del límite y el concepto de la imagen en ese punto particular. No depende uno del otro. Podría ser que sean valores iguales. De hecho, luego vamos a estudiar que cuando sucede eso se le llama una función continua. Entonces, luego vamos a estudiar el concepto de continuidad. Entonces, ese caso particular en que estas dos funciones, en que estos dos valores son iguales, decimos que f es una función continua, pero es un caso muy particular. Podríamos tener el caso que ambos existan y que sean diferentes, ya lo vamos a ver ahorita gráficamente, o podemos tener el caso que uno de los dos no exista. En este caso no existía la imagen y existía el límite, pero podemos tener lo contrario, puede no existir el límite y existir la imagen, o ambos no existir. O sea, podemos tener diferentes casos, todas esas posibilidades que les acabo de mencionar. Entonces, lo que hay que tener claro, y por eso está subrayado, es que son valores independientes, ¿verdad? El concepto de límite es una cosa. Concepto de límite, eso, ¿qué sucede con las imágenes o cuál es el comportamiento de las imágenes conforme yo me aproximo a x igual a 1? En este caso es el valor o la imagen cuando la x toma exactamente el valor de 1. En el concepto de límite, la x nunca llega a ser 1. Yo me aproximo a 1, me puedo aproximar por valores menores o por valores mayores, pero nunca llega a ser 1. En el concepto de imagen, en x igual a 1 es justamente cuando la x vale 1, ¿cuál es la imagen? Si es que existe. En este caso, 1 no pertenecía al dominio de la función, por lo tanto, ni existe, ¿verdad? Pero entonces, son conceptos diferentes. Aquí yo me aproximo a 1, o sea, no están relacionados, sino que tienen similitudes, ¿verdad? Es el comportamiento de las imágenes cuando yo me aproximo a 1 y esta es la imagen cuando la x toma el valor de 1. ¿Alguna pregunta? Profe, yo, Ujú. sobre vamos, cuando decir que números que se aproximan, tiene que ser como, digamos, quitarle decimales. No puede ser, digamos, tiene que ser números decimales de diferencia. Lo que pasa es que cuando yo digo me aproximo, ¿verdad? La idea es ir tomando valores cada vez más próximos a ese número real. Bueno, entonces cada vez más próximos es, más bien, bueno, en este caso agregando 9, ¿verdad? Yo voy agregando 9, entonces voy tomando valores cada vez más próximos a 1. O sea, no tiene sentido hablar de me aproximo a 1 y empezar en 10, ¿verdad? Porque, bueno, la imagen de 10 puede estar muy lejana a 3. Entonces, yo me voy aproximando a 1. Voy a tener, si lo hago a partir de tabla de valores, voy a tener un valor aquí correcto si voy tomando valores cada vez más próximos de 1. En este caso, menores que 1. En este caso, mayores que 1. Si tomo un valor más cercano, o sea, si agrego un 0 por acá, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, 1, voy a tener una imagen más próxima de 3. Ah, ok. Sí, es para tener una proximidad nada más. En este caso, digamos, los dos ejemplos, de hecho, digamos, no hacía, ya de aquí en adelante, o sea, podíamos no tomar un valor más próximo a 3, mayor que este de acá, porque ya podíamos ver más o menos la imagen, ¿verdad? Porque es una función bien suave, ¿verdad? Entonces yo puedo ver aquí más o menos cuál es la imagen, pero puede ser que yo necesite valores un poco más próximos para ver exactamente a qué valor va a tender, dependiendo del criterio de la función. En los dos casos no, digamos, ya con estos valores, más ya con este uno podría pensar cuál es la imagen, ¿verdad? Cuál es la imagen a la cual se va aproximando, que en este caso es 3. Las imágenes se van aproximando a 3, pero en el concepto de límite nunca llegan a ser 3. Bien, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta?
Esto es importante porque pues es el concepto de límite, ¿verdad? Porque de ahora en adelante vamos a empezar a calcular límites, pero bueno, ¿qué significa ese concepto? ¿Cuál es la idea intuitiva del concepto de límite? No vamos a ver la definición formal, ¿verdad? Porque no está dentro de los objetivos del curso, pero sí es importante tener claro ese concepto. Vamos a hacer este ejemplo gráficamente solamente, no lo vamos a hacer con tablita de valores, lo vamos a hacer gráficamente. Es una función definida por partes. Si ustedes la ven, es una función definida por partes. Para todos los valores mayores o iguales que 2, es una recta, 2w más 1, que en realidad se convierte en un rayo, hacer el intervalo de menos 2 a más infinito. Y es constante para todos los valores menores que menos 2. Entonces, si hacen la gráfica, esta sería la gráfica de la función. Constante en menos 3 para todos los valores menores que menos 2 y la recta 2w más 1 para todos los valores mayores que menos 2. Antes lo hicimos, pero no hablé del concepto. Antes yo dije, me aproximo a 1 por la izquierda, me aproximo a 1 por la derecha, me aproximo por valores menores que 1, me aproximo por valores mayores que 1. Bueno, eso se llaman límites laterales. Entonces, cuando yo me aproximo por valores menores, estoy hablando del límite lateral izquierdo. Y se denota, bueno, ya les había mencionado arriba que se denota W tiende a menos 2 y este simbolito para indicar que me estoy aproximando por la izquierda, por valores menores. Entonces podemos decir o hablar de límites laterales. ¿Por qué razón? Porque puede ser que si yo me aproximo por un valor, el límite de un número real, si yo me aproximo por la izquierda de un valor, si yo me aproximo por la derecha de otro valor. O sea, los límites laterales podrían ser diferentes. En los dos ejemplos iniciales son iguales, en este también. Vean, no importa si yo en este caso, si yo me aproximo por la izquierda a menos 2, la imagen en este caso es constante, entonces siempre va a ser menos 3, entonces las imágenes se van acercando a menos 3. Si yo me aproximo por la derecha, ¿qué sucede con las imágenes? También se van acercando a menos 3. Entonces no importa si yo me acerco por la derecha o por la izquierda, siempre es menos 3. Entonces el límite lateral izquierdo es menos 3 y el límite lateral derecho también es menos 3. Cuando ambos límites laterales existen y dan como resultado el mismo número real, entonces podemos afirmar que el límite de esa función en ese punto, en este caso en menos 2, es menos 3. Si alguno de los límites no existiera o dan diferente, la conclusión sería que ese límite no existe. O sea, el límite en menos 2 no existe, si eran diferentes. No es este el caso. Entonces, no importa si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, siempre las imágenes se van a ir aproximando a menos 3. Entonces, el límite lateral izquierdo es menos 3, el límite lateral derecho es menos 3, y entonces puedo concluir que el límite de la función, cuando la W tiende a menos 2, es menos 3. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos un ejemplo de un límite que no existe. Aquí lo hice con tabla de valores. Se podría hacer con gráfica también, si lo desean. Igual es bueno, antes no lo mencioné. Vean que en este caso la función está definida para menos 2. La función está definida en menos 2 y la imagen es menos 3 también. Entonces podríamos decir que en este caso particular también, ¿verdad? La imagen y el límite son el mismo valor. Acá la función ni siquiera está definida para 2. Vean que la función está definida para 2. El igual a 2 no se incluye en ninguno de los dos criterios. No importa. El dominio es todo R menos el 2. No importa que la función no esté definida en el punto. Yo puedo analizar el comportamiento de las imágenes alrededor de ese punto, porque la función sí está definida en las vecindades de 2. Entonces, si lo hacen por tabla de valores,
toman valores menores que 2, cada vez más cercanos a 2, pueden ver a qué valor se va aproximando. Podemos ver que conforme la X tiende a 2 por la izquierda, las imágenes, se llama H la función, las imágenes se van acercando a 1. Ahora, ¿qué pasa si yo me acerco por la derecha? Por valores mayores que 2, próximos a 2, pero mayores que 2. Si alguien tuviera duda, ¿verdad? Podría tomar que valores, o sea, hacer la tabla un poco más grande y tomar valores cada vez más próximos a 2. Por acá también. En este caso, las imágenes se van aproximando a 3. Entonces, el límite lateral izquierdo, por acá está, es 1 y el límite lateral derecho es 3. Conclusión, el límite no existe. ¿Por qué razón? Porque los límites laterales son diferentes. Entonces, el límite simbólicamente también lo podemos escribir. Podemos decir que el límite cuando X tiende a 2 de H de X no existe. Ese límite no existe. Porque los laterales son diferentes. El límite lateral izquierdo sí existe y es 1. Y el límite lateral derecho sí existe, es 3. Pero como son diferentes, el límite de la función en 2 no existe. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasemos a formalizar todo lo que les acabo de hablar. Todo lo que dije verbalmente está escrito acá. Entonces, ¿qué es el límite o cómo se define el límite de una función? Bueno, si f es una función, diremos que el límite de f de x cuando x tiende a un punto A es L, si para acercar el valor de f de x a L tanto como se quiera, basta con acercar adecuadamente el valor de x a A. Lo que les decía acá, o sea, si ustedes quieren un valor más próximo a 1, bueno, tomen un valor más próximo a 2. Si quieren aquí un valor más próximo a 3, tomen un valor más próximo a 2 acá. Entonces, sí, que es más o menos lo que dice acá, ¿verdad? Sí. Para acercar el valor de f de x a L tanto como se quiera, basta con tomar o acercar el valor de x a tanto o adecuadamente dependiendo de qué valor tan próximo a L queramos. Lo escribimos de esta forma o lo escribimos de esta forma, cualquiera de las dos notaciones es correcta. Entonces podemos hablar del límite lateral izquierdo, que quiere decir que nos aproximamos a A por la izquierda, ¿verdad? O por valores menores. Y el límite lateral derecho si nos aproximamos por la derecha o por valores mayores. Una observación, esta definición no es formal, digamos, no es la definición formal del límite matemática como tal, ¿verdad? Existe una definición formal que no la vamos a estudiar. Porque acercar el valor, acercar adecuadamente no son matemáticamente tan precisas, ¿verdad? Pero por lo menos nos permiten tener la idea de lo que es o el concepto, entender el concepto de límite. Lo que ya les he mencionado varias veces y lo vuelvo a resaltar en esta observación, en esta nota, ¿verdad? Cuando estamos estudiando el límite de una función en un punto, o sea, cuando estamos estudiando este límite, no nos interesa qué sucede, cuál es la imagen en el punto, no nos interesa el valor de la función en ese punto, porque son conceptos diferentes. Una cosa es el límite y otra cosa la imagen. Entonces, cuando yo estoy calculando el límite, no me interesa saber el valor de la imagen. No depende, el valor de este límite no va a depender del valor de la imagen. Puede no existir que el valor del límite lo puedo estudiar. Entonces, son conceptos bien, ustedes tienden a confundir, pero que son diferentes.
El teorema es un teorema, lo que les mencioné anteriormente, el límite de una función existe si y solo si es un sí, solo si. Los límites laterales son iguales. Entonces, si el límite es L, yo puedo afirmar que los laterales es L también, o si los laterales son L, puedo afirmar que el límite de la función es L. Y un corolario, ya habíamos estudiado el concepto la semana pasada de corolario. Un corolario es un resultado inmediato a un teorema. Entonces, cuando los límites laterales, de hecho ya lo utilizamos en este ejemplo anterior, los límites laterales son diferentes, yo concluí que el límite no existe. Que en realidad, vean que este es un teorema, recordando un poquito de la clase la semana pasada, esto es un teorema de la forma P implica Q. Es decir, que P implica Q es verdadero. Y bueno, obviamente Q implica P también porque es un sí, solo sí. Y si esto es verdadero, la contrapositiva es verdadera. Y la contrapositiva es esta de acá. La contrapositiva es no Q, implica no P. Esta es la contrapositiva. Vean que, ¿cuál es la negación de este? Bueno, que los límites son diferentes. Entonces, que los límites son diferentes implica que este límite no existe. Esa es la contrapositiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto, en realidad, esta página es la formalización de lo que hicimos en los 4 primeros ejemplos. La formalización, ¿verdad? Definición, teorema, de todo lo que les mencioné en los primeros 4 ejemplos que acabamos de hacer. ¿Preguntas? Profe, ¿Comentarios? una pregunta. En los exámenes van a aparecer tal vez tipos de preguntas así, en la cual haya teoremas y haya que, digamos, proponer si es verdadero o no una contraposición de un teorema que usted nos ponga, por ejemplo, como el cual nos acaba de enseñar. Podría ser porque eso lo estudiamos la primera semana. No se ha hecho comúnmente en semestres presenciales, no se ha hecho, digamos, si ustedes ven exámenes de semestres anteriores, comúnmente lo que viene es una tabla de verdad, una inferencia y listo, ¿verdad? Pero ahora estamos en otra modalidad y son preguntas de marcar con X, ¿verdad? Los exámenes son de selección única, que pues perfectamente da para... Comúnmente estas cosas no se evalúan en un examen de desarrollo porque son preguntas de un punto, de 2 puntos, que comúnmente en un examen de desarrollo no se colocan. Pero un examen de selección única serían preguntas fáciles de hacer y fáciles también de resolver, ¿verdad? Porque, o sea, son preguntas de un punto porque la respuesta es directa. Bueno, el otro día un compañero nos dijo que no, no se evaluó de esa forma. Sí, no se evaluó. Creo que, no recuerdo el primer parcial, si fue, creo que fue que les enviaron un PDF y tenían que enviar la solución. El primer parcial del semestre anterior. Sí, profe, sí fue así. Ajá, Y más que todo para el límite de eso, lo que pusieron fue una gráfica ajá. que decía que cuando el X tendía a 2 a derecha y así. Sí, ya ahorita vamos a hacer énfasis en gráfica. Pero sí, entonces imagínense, en estos primeros temas no se han evaluado marcar con X todavía. Entonces yo no puedo decirles de que no se va a evaluar. Esperemos el primer quiz, ¿verdad? El primer quiz, yo les hablé de fechas del primer quiz, no. Fue el primer quiz de cátedra. No, profe. Espere para ver si yo tengo por acá las fechas. En la página, esperemos al primer quiz a ver qué tipo de preguntas van a salir. Primer quiz, voy a buscar aquí la página de la cátedra. Cálculo diferencial entero. No está por acá. Ya hay fecha, solo que yo acordarme, no es la próxima semana, pero sería bueno decírselas de una vez. Voy a ver si por acá. Ahora que me preguntaron, porque la verdad se me había olvidado. No, después lo busco porque ahorita no lo tengo a mano.
Profe, disculpe, en la Ajá. cátedra dice que el quiz 1 es el otro viernes. Bueno, el 18. Sí, no. Fecha. Ajá. Viene en No, una parte donde dice no contenidos lo a evaluar en encontré. los quizzes de cátedra. En la primera página, la página principal. Sí, señora. Programa, horario, material, quizzes. Ah, quizzes, es Debajo donde que es dice un quizzes de cátedra. PDF, un link. Sí, yo buscaba una Sí. tabla. Correcto, entonces sí. El quiz 1, De hecho, sí, dice que va a traer teoremas sobre límites. límite de una función en un punto, teorema sobre límites, cálculo de límites, algebraicos y trigonométricos. Sí, es el viernes 18 de septiembre, el primer quiz. Y se evalúan esos tablas de verdad, reglas de inferencia, límites de una función en un punto y teoremas sobre límites y cálculo de límites. O sea, todo lo que hasta lo que estudiamos estudiamos las 2 primeras semanas sale en ese primer quiz del 18 de septiembre. Sí, se me ha olvidado comentar eso de las fechas. Bueno. Es el mismo día que se entregan sus tareas. El 18 es un viernes, ¿no? Pero para ver qué día es 18. Sí, sí, es bien. Es viernes, sí. Ustedes tienen hasta lunes de tiempo de entregar las tareas. Ah, las tareas yo estoy del Khan Academy. Sí, vence el viernes 18. De hecho, digamos, hoy al finalizar la clase ya les puedo decir cuáles actividades de Khan Academy trabajar. Ya hoy pueden empezar a trabajar esas actividades. Son actividades cortitas de 4 ejercicios, son muy rápidas. Y si la hacen al día, no tienen que esperar ese viernes para que se les acumule todo, ¿verdad? Profe, pero yo todavía no las puedo hacer porque no me entra. ¿Quién me habla? No veo quién me habla. Montserrat. Ah, sí, ahorita lo resolvemos, pero de todas formas, antes de la clase de hoy, solo que ya había estudiado límites, en algún momento las iba a empezar, pero la gran mayoría la van a empezar a partir de hoy, porque hasta hoy estamos estudiando límites y todas las actividades son de límites. Entonces, y hoy apenas estamos empezando. Entonces, la gran mayoría iba a empezar las actividades el día de hoy. Bueno, continuando. Entonces, esto era la formalidad de lo que les hablé en los 4 primeros ejemplos. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos gráficos. Traten de resolver ese primer ejemplo. Son ejercicios muy rápidos. Traten de resolverlo ustedes y voy a dar unos segundos y ahorita me dan la respuesta de ese primero. Me interesa el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, por la derecha. El primero es por la derecha. Si no ven bien ese simbolito, voy a tratar de hacerlo más grande, que no se me queda ahí. Ahí. El primero es límite cuando x tiende a 2 por la derecha, el segundo es límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y el tercero es límite cuando x tiende a 0. ¿Alguien que me diga? Voluntariamente, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cuánto es? 1. 1, profe. 1, correcto. ¿Ustedes lo pueden hacer? Me voy acercando a 2 por valores mayores que 2. Es constante, siempre es 1, ¿verdad? ¿Alguien que me diga límite lateral izquierdo? -1, profe. -1, correcto. Me voy acercando a 2 por valores menores que 2. Vean que la función no está definida en 2. Vean que aquí es abierto y aquí es abierto. La función no está definida, pero no me interesa.
Yo pude haber calculado estos valores sin ni siquiera pensar en la imagen de 2, perdón. ¿Y alguien que me diga el límite cuando x tiende a 0? No está definido. No existe. Sí está definido. -1 sería, ¿no? -1 también, correcto. No importa, acérquense por la izquierda o por la derecha a 0. Voy a acercarme por la derecha. Voy a acercarme por la izquierda. Es constante, las imágenes siempre son -1. Entonces vean que, bueno, no me lo piden, pero si me pidieran el límite cuando x tiende a 2, las conclusiones no existen. Este de acá, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 1? ¿Alguien que me lo diga? -2. 2 positivo. 2, sí. Sí. Perdón. Aquí, pues, hay una pequeña cascarita, ¿verdad? Porque cualquiera podría confundirse y decir 3. Pero no, lo que es 3 es la imagen en 1. Esta función no está definida en 2. Esta sí está definida en 1. La imagen de 1 es 3, pero no me interesa la imagen de 1. Me interesa el límite de la función cuando x tiende a 1. Bueno, entonces si me acerco por la derecha, Profe, pregunta. ajá. En este caso no importa que el 2 esté abierto, digamos. No, no importa. Recuerde que son conceptos diferentes. Vean que no importa si me acerco por la derecha o por la izquierda. Todas esas imágenes, esta imagen, y si tomara un valor cada vez más cercano, se van aproximando a 2. No importa si no está definida en 2, no importa si el valor de la imagen de 2 es diferente a 1. Si no está definida en 1, no importa si la imagen en 1 es diferente de 2, no importa, no me interesa. Son conceptos independientes, la imagen en 1 y el límite en 1. Esta de acá. Alguien que me diga cuánto da el límite cuando x tiende a -2, que de hecho no da. 1. Ese sí no existe. No No, existe. ese no existe. Está abierto. No existe por estar abierto. No, no existe, pues los laterales son diferentes. Son diferentes. El límite lateral izquierdo, ¿cuánto da? 3, pro. Es el Bueno, derecho. ¿de cuál? De Lateral dos. izquierdo es 1. 1. 1, sí. ¿Y el derecho? 3. 3. Siempre se les va a pedir justificar por qué no existe ese límite. Pueden escribirlo así o pueden escribirlo con palabras también, ¿verdad? Voy a hacer aquí arriba la solución. Límite cuando x tiende a -2 de g de x no existe, pero siempre hay que justificar. Pues los laterales son diferentes, entonces ese límite no existe. Profe, Pero toda esta sería, perdón, toda esta sería la respuesta.
Dígame. Profe, ¿podría pintarlo? Porfa, es que la verdad no entendí bien porque es que no. Ajá. Ahí. Vean qué pasa si yo me acerco por la izquierda. Profe, si no me Ujú. equivoco, ahí el de abajo sería un más. Sí, gracias. Y es -2 también. ¿Qué pasa si yo me acerco por la izquierda? Vean esas imágenes. Estas imágenes, ¿a qué valor se van a ir acercando? Se van a ir acercando a 1. El límite lateral izquierdo es 1. Pero ¿qué pasa si yo me acerco por la derecha? Ve hasta donde suben las imágenes. Vea la imagen de acá. Vea la imagen de acá. Vea la imagen de acá. Vean a qué valor se van acercando estas imágenes. A 3. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias, profe. Con gusto. No, o sea, visualmente, cuando ustedes están empezando, ya después van a agarrar práctica y no va a ser necesario. Pero ahora que están empezando, hagan eso de dibujar las imágenes. Dibujen las imágenes, tanto por la izquierda como por la derecha, y eso los va a llevar a cometer menos errores. Entonces, el límite no existe porque los límites laterales son diferentes. El límite cuando x tiende a -3, ¿cuánto es? 0, profe. Aquí me faltó, no existe. 0, correcto. Vean, no importa si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, siempre las imágenes se van a ir acercando a 0. ¿Y el límite cuando x tiende a 3 medios? 3. 3, correcto. Si quieren, lo hacen también. Vean las imágenes cuando yo me acerco a 3 por la izquierda. O cuando yo me acerco por la derecha, vean estas imágenes. Estas imágenes se van acercando a 0. ¿Verdad? Recuerden que vamos en esta dirección y vamos en esta dirección, izquierda-derecha. O en 3 medios. Bueno, ¿qué pasa si yo me acerco por valores menores a 3 medios? ¿O qué pasa si yo me acerco por valores mayores a 3 medios? Estas imágenes ¿a qué valor específico se van acercando? A 3, ¿verdad? Yo voy en esta dirección y voy en esta dirección. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Gracias. Vamos a ver algunos teoremas. En el folleto que hace referencia a la guía, que es el folleto del profesor Alexander Borbón, todos están enunciados en una lista. Yo los separé para ir haciendo ejemplos. Vamos a avanzar muy rápido en esta parte porque yo espero que todos hayan estudiado la guía. Y además porque es muy fácil. Bueno, aquí vuelvo a recalcar. Recuerde que el límite no depende del valor de la función en el punto. Se los he recalcado como 4 veces a lo largo del texto, porque quiero que quede claro que esos dos conceptos son conceptos diferentes, ¿verdad? Conceptualmente hablando, son conceptos diferentes. Ahora, como valor en algún momento pueden ser igual. Aquí me refiero diferente conceptualmente hablando. Y eso lo quiero que lo tengan claro. Por eso alguien preguntó aquí, no importa si en 2 está abierto, no importa. No importa que aquí está abierto y que aquí es otro valor diferente a 2, no importa. Son conceptos diferentes, o sea, conceptualmente hablando, son conceptos diferentes. Y lo he escrito varias veces para que cuando vayan leyendo, lo vayan recordando.
Cuando sucede que esos dos valores son iguales, que les habían adelantado que se les llama función continua, resulta que esos límites se pueden calcular por sustitución directa. Yo puedo evaluar directamente en la función, este fue el primer ejemplo que hicimos, puedo evaluar directamente en la función que me da 10. Pero estos son, de la cantidad de límites que podemos calcular, van a ser los mínimos, aquellos que se puedan calcular por sustitución directa. Sucede cuando la función es continua en el punto. Por acá otro ejemplo. Entonces, en estos dos casos, son límites que se pueden calcular por sustitución directa porque esos dos valores son iguales. Profe, Ajá. ¿por qué ahí dice 9 a la 2? Es 3 a la 2. Escribí el resultado de una vez. Sí, gracias. Sí. Si no, no da 10 tampoco, ¿verdad? Sí, no. Aquí es 3 a la 2. Gracias. El límite es único. Ese es el primer teorema con el que vamos a empezar. El límite es único. O sea, no importa si todos ustedes están trabajando el mismo ejercicio, a todos nos tiene que dar el mismo resultado. El límite es único. El límite de una constante es la misma constante. Entonces, si yo quiero calcular, no importa aquí qué valor yo tenga. El límite de 7 siempre va a ser 7, no depende del punto. Puede ser x tendiendo a menos 2, a raíz de 3, a pi medios, a cualquier número real. El límite de una constante siempre es la misma constante. Entonces, esto es raíz de 2, no importa a qué esté tendiendo acá. Y esto es logaritmo natural de 3, no importa a qué esté tendiendo acá. Siempre el límite de una constante es una constante. Es la constante. El límite de la función identidad. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a menos 7, es menos 7, ¿verdad? Es como sustituir acá simplemente la x por menos 7. El límite cuando x tiende a pi, es pi de x, ¿verdad? Y el límite de x cuando x tiende a menos 7 medios es menos 7 medios. Es lo que llamamos el límite de la función identidad, que va a ser el punto, ¿verdad? Menos 7 pi, menos 7 medios. El límite de una suma de funciones es la suma de funciones, de las funciones, siempre y cuando esos límites existan. Entonces, si el límite de f existe, porque de hecho vea que por ahí empieza el teorema, si cada uno de los límites existe, yo puedo calcular el límite de la suma calculando el límite de cada función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite de x más 1, uno lo que tendría que hacer formalmente, que comúnmente no lo hace, pero no lo hace o debería no hacerlo sabiendo que en realidad lo que se está aplicando es este teorema. Cuando yo calculo el límite de x más 1, yo lo que hago es mentalmente nada más llegar y sustituir la x, o sea, me brinco este paso. Pero lo que a mí me permite pasar de aquí a aquí es justamente este teorema. No es porque sí, ¿verdad? No, es este teorema el que me permite a mí. Entonces, repito, comúnmente uno no hace este paso, pero es bueno que sepan y que conozcan cuál es el teorema que me permite a mí pasar directamente de aquí a aquí, ¿verdad? En realidad, bueno, de aquí a aquí. Entonces, sería separarlo, ¿verdad? Como la suma de los límites. Igual por acá otro ejemplo. No importa si es resta, también se puede separar. No importa si es producto. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, si yo tengo 3 por x, lo puedo separar como el límite cuando x tiende a 2, que es constante, sé que es 3, y el límite cuando x tiende a 2 de x, que sé que es 2. Y hago el producto de esos dos límites, de 3 y 2. Entonces, no importa si es suma. Aquí, digamos, aquí tiene un ejemplo hecho paso por paso, formalmente paso por paso. Pero comúnmente uno es más práctico, ¿verdad? Y pasa de aquí a aquí directamente.
Pero ahí en realidad estamos aplicando el límite del producto y el límite de la suma. Pero correcto, digamos, uno no hace todos estos pasos, pero esos dos teoremas son los que me permiten a mí pasar de aquí a aquí directamente. Y lo mismo con el cociente, siempre y cuando el límite de la función del denominador sea diferente de 0. El cociente tiene una restricción más. Entonces, si yo tengo esto, igual, ¿verdad? Sería el límite del cociente. Aquí tengo una suma, sería separarlo por suma. Igual, comúnmente uno pasa de aquí a aquí directamente. Pero por detrás hay el paso del cociente, ¿verdad? De la suma, el límite de un cociente y el límite de una suma. Por acá otro ejemplo. Constante por función, podemos sacar constantes de los límites. Podemos sacar las constantes de los límites. Potencia. El límite de una potencia no hace falta ya pasarlo a producto, podemos hacerlo evaluando directamente esa potencia. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 4 de x a la 2, menos, sí, de x a la 2, menos 4 a la 2, que es 16. Por ejemplo, este resultado es bien importante que lo conozcan, porque, bueno, no me voy a poner a elevar esto a la 4. Puedo meter el límite, calcular el límite de la base y luego elevar a la 4. Entonces, eso me permite a mí sustituir aquí la t por 0, hacer la suma 0 más 3 y luego elevarlo a la 4. Que es más o menos lo que se está haciendo. Ahora, repito, comúnmente uno no hace este paso, sino que pasa directamente de aquí a aquí. Pero ese es el teorema que me permite a mí, o que hay por detrás, hay un paso implícitamente hablando, hay un paso por ahí que no lo escribimos, pero que existe, ¿verdad? Polinomios, bueno, polinomios podemos evaluarlos directamente. Y funciones racionales, siempre que el denominador sea diferente de 0, podemos evaluarlos directamente. Entonces, el límite de esta función, bueno, se puede hacer por sustitución directa. 2 a la 2 más 2 más 1. 7. Menos 3 a la 3 más 8. O por acá, límite de una función racional. Entonces, 6 a la 2 menos 12 entre 6. Por acá 0 menos 3 entre 0 más 1. Todos esos límites son límites que se pueden calcular por sustitución directa. Casos particulares, pero esos son los teoremas que me permiten a mí calcular límites por sustitución directa. Igual si yo tengo una raíz, el límite se puede meter, entonces puedo sacar el límite del subradical y luego evaluar la raíz. Comúnmente uno pasa de aquí a aquí. Pero ese es el teorema que me permite a mí hacer eso, o sea, evaluar raíces también. Yo puedo evaluar directamente raíces, como estos dos ejemplos. Ahí se me cortó un poquito, es cuando x tiende a menos 5. Todos esos resultados son válidos si los límites son laterales también, o sea, yo puedo evaluar, voy a hacer, bueno, aquí hay dos ejemplos. Si el límite es lateral izquierdo o lateral derecho, lo puedo hacer por sustitución directa también. En este caso, es un polinomio, lo evalúo directamente. Puedo pasar de aquí a aquí directamente sin problema. O puedo pasar de aquí a aquí directamente sin problema, siempre y cuando este denominador sea diferente de 0, en el caso de las funciones racionales. Entonces, todos esos límites, todos esos teoremas anteriores nos permiten calcular límites por evaluación directa. ¿Alguna pregunta? Entonces, siempre que ustedes sustituyan y no se les indefina nada, y ya ahorita, bueno, ahorita no, la siguiente clase vamos a empezar a estudiar las formas indeterminadas, siempre esos límites van a poder calcularse por sustitución directa, lo que llamamos sustitución directa. Pero son pocos límites, la gran mayoría llevan un trabajo algebraico para poder quitar esa forma indeterminada y poder que me dé como resultado un número real si es que el límite existe. Vamos a hacer algunos ejemplos ya algebraicamente. Vamos a hacer ese primer ejemplo.
Dice, considere esa función por partes. 3 criterios, perdón. X menos 2 para los X mayores, para los valores de X mayores que 4. 2 para X igual a 4 y menos X más 5 para X menor que menos 4. Si a mí me dan la gráfica de la función, pues perfecto, gráficamente es fácil calcular los límites. Pero puede ser que a mí no me den la gráfica y no tiene sentido ponerme a graficar, hacer más trabajo de la cuenta si lo podemos hacer algebraicamente también. Vamos a calcular el límite cuando X tiende a menos 4. Aquí hay que tener cuidado porque hay que tener presente que si yo quiero aproximarme por la izquierda, me estoy aproximando por valores menores que menos 4. Para los valores menores que menos 4, ¿cuál es el criterio correspondiente para esa función? Menos X más 5. Menos X más 5. Véalo acá. Para los valores menores, que 4, yo dije menos 4, si no me equivoco. Para los valores menores que 4, el criterio es menos X más 5. Y cuando yo me aproximo a 4 por la izquierda, me estoy aproximando a través de valores menores que 4. Por lo tanto, el criterio que utilizo es menos X más 5. Es un polinomio, lo hago por sustitución directa. Entonces, el límite lateral izquierdo es 1. Vamos a ver ahora el límite lateral derecho. Bueno, cuando me aproximo a X por la derecha, me estoy aproximando a través de valores mayores que 4. ¿Cuál es el criterio correspondiente para los X mayores que 4? X menos X menos 2. X menos 2. Y ya es un polinomio, lo puedo hacer por sustitución directa. En la 4 me piden el límite cuando X tiende a 4. ¿Qué puedo concluir? Que el límite es 4. No. 2 Es sería. 2, ¿no? No. Ah, que es 2 porque es una constante. No, para nada. No existe. Que no existe. Denme un momento a encender la luz. ¿Cuántas veces lo mencioné? ¿Y cuántos cayeron en el error? Justamente por eso no me cansaré de mencionarlo. No me interesa el valor de la función cuando X igual a 4. Esta partecita nunca la voy a utilizar. Si lo que me piden son límites. Lo escribí, les dije que se los escribía para que cuando estén estudiando lo estén repasando y repasando y repasando y no me voy a cansar de decírselos porque vea que a pesar que hoy lo he mencionado 4 o 5 veces, si no es que más, varios cometieron el error y es un error muy común. Cuando yo digo el límite cuando X tiende a 4, no me interesa el valor de la función cuando X es igual a 4. Para nada me interesa. Profe, entonces en ese caso el límite no existe porque los límites son diferentes, los límites Correcto. laterales. Ok, gracias. La conclusión es que ese límite no existe, pues los límites laterales son diferentes. Voy a escribirlo por aquí abajo que no me cabe ahí. Entonces, mucho cuidado porque sí, uno tiende cuando está iniciando a confundir y no, o sea, el límite cuando X tiende a 4, no tenía que pensar en ningún momento en la imagen de 4. La imagen de 4 es 2. Pero
El límite es un concepto totalmente independiente de la imagen. ¿Qué me dice el teorema que estudiamos? Ese límite existe si los laterales son iguales. O el corolario que estudiamos, si los límites son diferentes, el límite no existe. Entonces, el límite no existe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces si digámosle, si A y B hubieran sido iguales, entonces C sí existe. Correcto. Entonces, cuando vemos que la X le dan, ¿verdad?, el valor a los límites, hay que imaginarse, por así decirlo, como que está el más y el menos juntos cuando no los tiene, porque es como por ahí, ¿verdad? Correcto. Cuando a mí me dan esto, me está implícitamente lleva estas dos. Yo me aproximo a 4 por la izquierda y por la derecha, las dos. Correcto. En la parte D me piden el límite cuando X tiende a menos 2. Bueno, menos 2 satisface la condición de ser menor que menos 4. Por lo tanto, el criterio que utilizo es este de acá. Dígalo. Entonces, el límite cuando X No es amigo suyo. Cuando X tiende a menos 2 es 7. ¿Alguna pregunta? Entonces, mucho cuidado porque vean que es un ejercicio muy fácil, muy rápido, pero muy conceptual también, ¿verdad? En la parte C, había que tener mucho cuidado. Dice, estime cada uno de los siguientes a partir de las gráficas. Me dan dos funciones diferentes. Vean que esta es la función G, esta es la función F. Y me piden dos límites diferentes. En la parte A, me piden el límite cuando X tiende a 2, no a 0, a 2, del cociente. Recuerden, ustedes vieron esto en matemática general, operaciones con funciones. Cuando yo opero funciones, cuando yo hago suma, yo hago resta, multiplicación, composición, cociente, esto es una nueva función. Entonces, alguien podría decir, ¿cómo puedo calcular eso si no conozco el criterio de esa nueva función? No me están dando la gráfica de esa función cociente. Pero resulta que podemos aplicar el teorema que acabamos de estudiar. Yo puedo separarlo como el límite cuando X tiende a 2 de la función del numerador entre el límite cuando X tiende a 2 de la función del denominador. Y cada uno de esos límites sí lo puedo calcular. Ahí me quedo medio desalineado. Sí los puedo calcular esos límites, ¿verdad? ¿Cuánto es el límite cuando X tiende a 2 de esta función? 2. 2, ¿verdad? Cuidado con decir que es 1. La imagen es 1, pero el límite es 2. Si lo hacen, vean que si yo me acerco por la izquierda o me acerco por la derecha, las imágenes se van acercando a 2. ¿Y cuánto es el límite cuando X tiende a 2 de esta función? 0. Ay, mira, me dio 0 el denominador. Sí, se indefine, ¿no, profe? Sí, voy a cambiarlo, está mal. Hagamos G de X entre F de X.
No me fijé en ese detalle. Gran detalle. Entonces, la imagen del cociente en 2 es 0. No necesitamos conocer la gráfica de esta nueva función para poder calcular ese límite. Y lo mismo con la parte B. En la parte B vamos a aplicar 2 teoremas. En esta apliqué un único teorema. El límite de un cociente es el cociente de los límites. En la parte B, lo primero que voy a hacer es, bueno, voy a copiar, es el límite de una potencia. Yo puedo meter el límite. Es la potencia del límite. Ahí estoy usando un teorema. Para ser exactos, estoy usando esta parte del teorema 10. Y luego voy a separar. La límite de la suma es la suma de los límites. Siempre y cuando esos límites existan, pero ya vamos a ver que los límites existen. Entonces, ahora sí. El límite de f, cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? F es la de abajo, la que 3. está. Es 3, ¿correcto? Vean que cuando me aproximo a x, a 0 por la izquierda o por la derecha, las imágenes se van a ir acercando a 3. Y el límite de g no existe en 0. Vamos a ver si no existe. No, profe, yo creo que ese no existe, ese límite. Sí, no porque existe. Bueno, la idea era que existiera para que pudieran ver propiedades. Lo que pasa es, ¿qué otro valor podría usar? No, aquí no conozco el límite de 4. El de -1 tampoco lo conozco. Profe, aprovechando ese caso, Ajá. y no existe, entonces en ese caso, ¿qué pasaría? ¿Directamente no se puede hacer o...? Si en ese caso, así como está ese enunciado, yo ni siquiera puedo aplicar estas propiedades. Yo no las puedo aplicar. Yo simplemente se aplico diría que no existe ese límite. propiedades cuando cada uno de los límites existe. Si no existen, no puedo ni siquiera aplicarlas. Entonces, ese límite no lo puedo calcular. No puedo concluir todavía si existe o no. Porque resulta que a la hora de hacer la suma, puede ser que a la hora de yo calcular esta suma algebraicamente, si yo conociera el criterio, podría ser que ese límite sí exista. Pero así como está, yo no puedo concluir nada, ni siquiera puedo concluir que no existe, no puedo concluir nada. Si los límites no existen, si uno de esos dos límites no existe, que es lo que nos pasó, yo lo único que puedo decir es no puedo aplicar el teorema. Y no puedo saber, con la información que tengo, que son las gráficas, no puedo saber si ese límite existe o no existe, porque recuerden que esto es una nueva función. Cuando yo hago ese trabajo algebraico, podría ser que para esa nueva función ese límite en 0 sí exista, pero no lo puedo hacer aplicando propiedades. Entonces no podría resolver el ejercicio. Lo que quería era que se pudiera resolver, pero estoy pensando en otro punto, pero es que aquí arriba no me da mucha información de la función. En 5, bueno, voy a hacerlo. Voy a hacer que me dé en este sentido. Voy a suponer que en 5 por acá, en 5,
la imagen sea tres. Voy a suponerlo, ¿verdad? Que la imagen de 5 es 3. Dígame. Pero si no quiere que le dé, porque nada más no utiliza que el límite sea hasta 4. Que ya El límite 4, porque es que yo no, o sea, no me dan el valor exacto aquí en 4. Aquí sí me lo dan, pero aquí no me lo dan. Necesitaría conocer el valor exacto aquí en 4 para poderlo calcular. No me están dando la información. Ok. Yo necesito un número, ¿verdad? O sea, calcular el límite en un número donde en las dos gráficas yo pueda ver el valor exacto del límite. Y sí, en la parte de abajo yo puedo saber cuánto es el límite en 4, pero en la parte de arriba no. Voy a suponer que aquí en 5, no sé. Voy a suponer, ¿verdad? Porque no me están dando el valor exacto, pero voy a asumir. Voy a inventar el ejercicio. Digamos que es 2.3 en 5. En cualquier otro valor, vean que es que de esta gráfica de arriba yo no tengo mucha información. La tengo aquí en 2, la tengo en 0, que es que no existe. Y listo, ni siquiera la tengo aquí. Podría suponer que esté 7, pero de esta no tengo información de 7. Necesito tener información de las dos para poder hacer el ejercicio. Dije 2.3. Entonces ahí sí, si los dos límites existen, yo puedo meter el límite. Eso es importante, saber cuándo yo puedo aplicar los resultados y qué puedo concluir. Entonces yo lo puedo aplicar, todos los resultados que vimos anteriormente los puedo aplicar si los límites existen. Y si no lo existen, no es que concluyo que el límite no existe, no. El resultado, el teorema no se puede aplicar, no puedo concluir, no puedo utilizar ese teorema. Tendría que buscar otra forma de calcular ese límite. En este caso, como solo tenemos la gráfica, no podíamos hacer mucho. Si tuviéramos el criterio, ahí sí, porque se hace el trabajo algebraico de esta suma y luego se eleva al cuadrado y se ve cuánto es el límite. Pero con la información que tenemos, que son las gráficas, no podíamos. Así que el límite cuando x tiende a 0, de la suma, de la potencia de esa suma, no sabemos si existe o no. El límite de g de x cuando x tiende a 0 sí no existe, pero la suma no sabemos. No hice mucho, ahí voy a meter el límite y voy a separar. Entonces, ahora sí, como cada límite existe, entonces yo sé que ese procedimiento que estoy haciendo es correcto. Entonces, el límite cuando x tiende a 5 de f de x, 2.3. Y el límite cuando x tiende a 5 de g de x, 3. Y eso es aproximadamente, bueno, en realidad el valor exacto porque son racionales. 28.09.
Entonces, sí, ¿verdad? Fue que yo no me fijé bien. Fue que en realidad lo que hice anoche, cuando estaba planeando la clase, esta gráfica es tomada de un examen. Y esta gráfica es tomada de otro examen. Si ustedes se van a exámenes antiguos, si tienen por ahí, estas dos gráficas son de exámenes. Entonces yo lo que hice fue juntarlas para poder ejemplificar suma y cociente de dos funciones. Entonces necesitaba dos gráficas diferentes. Pero no, anoche entre dormida y despierta no me fijé bien, ¿verdad? Que aquí en cero el límite no existe. Entonces este límite en cero, aplicando resultados, no es posible calcularlo. O sea, este cálculo, así con la información que tenemos, no es posible obtenerlo. ¿Alguna pregunta? Quise hacer este ejemplo porque en la práctica de Khan Academy se van a encontrar este tipo de ejemplos. Van a ver ustedes cuando estén haciendo, creo que la práctica 2, ahorita nos fijamos, voy aquí a colocar la observación, solo para que, ¿por qué cambiamos el ejercicio? Voy a ponerlo aquí como un C, luego cuando estén estudiando se acuerden. Entonces, ese límite no hay información suficiente para calcular. Repito, todos los teoremas anteriores se aplican solo cuando los límites de cada una de las funciones existen. Esa es la hipótesis. Si ustedes se devuelven a la suma, por ejemplo, bueno, veámoslo aquí en el producto. ¿Cuál es la hipótesis para aplicar este teorema? Que los límites existan, que el límite de esta función exista y del límite de esta función exista. Entonces yo puedo afirmar que el límite del producto existe y es el producto de los límites. Si uno de ellos dos no existe, yo no sé qué va a pasar con el producto. Podría existir o podría no existir. Un ejemplo muy sencillo. Es que, bueno, todavía no hemos visto ese tipo de límites, pero lo voy a mencionar para que vean. ¿Dónde está el producto? Por acá. Consideremos f de x esta función. Y consideremos g de x esta función. No sabemos calcularlo todavía porque para calcularlo tenemos que ver la forma k sobre 0. Pero bueno, les puedo adelantar que este límite no existe. Cuando estudiemos límites infinitos nos vamos a dar cuenta que por la izquierda es más infinito, por la derecha menos infinito, pero en general cuando un límite de infinito no existe, entonces ese límite no existe. Y este sale por sustitución directa. Ahí tengo una función cuyo límite no existe y una función cuyo límite existe. ¿Qué pasa si yo calculo el cociente? Perdón, el producto. El producto sí existe. Si ustedes hacen el producto, x menos 1 se cancela. Si yo hago el producto, llámenle en h a esa función. Si yo defino h como f de x por g de x, su criterio va a ser 1, es una función constante, el límite existe. No está definida para 1, porque si ustedes recuerdan, el dominio de esta función se saca como la intersección del dominio de esta con el dominio de esta. Entonces, ahí tiene un ejemplo
donde resulta que el límite de esta de función no existía, pero el producto sí existe. Eso puede suceder perfectamente en suma, producto, cociente. Entonces, en este ejercicio, el hecho de que el límite de esta función no exista, yo no puedo decir nada de la suma. Podría existir, como acabamos de ver en ese ejemplo de producto. Entonces, no hay información suficiente. Y el ejemplo, bueno, en la parte C sería el límite cuando X tiende a 5. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo. Me dan una función por partes que involucra un parámetro. Por acá hay un parámetro K. Vean que la variable es T. Hay otra variable por ahí. Como la función, la variable es T, este es un parámetro. O sea, es una constante que toma un valor fijo, arbitrario pero fijo. Yo quiero, o el ejercicio me pide determinar el valor de esa constante de forma tal que el límite cuando T tiende a 2 exista. ¿Cuál es la condición para que el límite exista? ¿Alguien que me diga? Que los límites laterales sean los mismos. Correcto. El sí, solo sí en matemática lo resumimos de esa forma. Para no escribir toda la frase sí, solo sí, escribimos S y I. Entonces, cuando vean S y I, es porque nos dio pereza de escribir sí, solo sí. Entonces, el límite existe sí y solo sí. Eso es lo que me dice el teorema. El límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho. Bueno, voy a calcular los límites laterales. Ahí puse izquierdo 2 veces, es derecho. ¿Cuál criterio uso para calcular el límite lateral izquierdo? ¿Alguien que me diga? Raíz de 2 menos t. Raíz de 2 menos t. En ese caso, como es una sola raíz, no hace falta en los paréntesis. Si los coloco, tampoco están de más. Y ya lo hago por sustitución directa. 0. Para el límite, recuerden que cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, estoy hablando de valores menores que 2. Entonces, t menor que 2 es el primer criterio. Por la derecha es t mayor que 2. En ninguno de los casos involucra el igual, ¿verdad? Para los valores mayores que 2, ¿cuál de los dos criterios utilizo? TQ más K por T más 1. Correcto. Que también sale por sustitución directa. La variable es t, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a sustituir por 2 es la t. 2 a la 3 más k por 2 más 1. Es decir, 8 más 3k. El límite existe si solo si esos dos límites laterales son iguales. Y esos dos límites laterales son iguales si 0 es igual a 8 más 3k. Es decir, si la k toma el valor de menos 8 tercios. Entonces, tenemos que concluir. Por lo tanto, el límite existe si la k toma el valor de menos 8 tercios. Para cualquier otro valor de k, por ejemplo, si ustedes quieren darle a la k el valor de 0, el valor de 1, para cualquier otro número
diferente de menos 8/3, ese límite no va a existir. La única forma de que exista, es decir, que esos dos límites laterales sean iguales, es que la K tome el valor de menos 8. ¿Alguna pregunta? Recuerden que, bueno, estamos en la modalidad virtual, los exámenes son los de selección única, entonces es probable que las preguntas no sean de cálculo directo, ¿verdad? No sea, ya nosotros sabemos que todos ustedes tienen acceso a cualquier aplicación conocida, como Wolfram Alpha o otras por ahí. Por lo tanto, nosotros pensamos los ejercicios de forma tal que no sean de cálculo directo. Entonces es muy probable que muchos de los ejercicios involucren un parámetro. Entonces que se les pida el parámetro, el valor del parámetro para que se satisfaga cierta condición. Entonces este es un ejercicio muy candidato a un quiz o un examen, ¿verdad? Es un ejercicio que con calculadora o con algún software no es posible resolver, ¿verdad? Y además involucra un concepto muy importante que es la existencia de un límite. Hay dos razones, luego vamos a ver, no lo he mencionado hasta el momento porque hasta el momento solo hemos estudiado un tipo de límite, que son finitos. Pero hay dos condiciones para que un límite exista, que dé como resultado un número real y que los laterales existan. Hasta ahorita solo hemos estudiado límites que den como resultado números reales. Pero ya vamos a ver límites al infinito la siguiente semana. Entonces, en realidad son dos condiciones, que el límite dé como resultado un número real y que los laterales sean iguales. Por el momento, quedémonos o pensemos, mientras vamos madurando los contenidos, la condición es que los límites laterales sean iguales. Mónica, ¿iba a decir algo? Jefe, perdón, es que no me termina de quedar claro. ¿Cuándo es que puedo usar la sustitución directa? Por el momento, véalo así, siempre que usted sustituya y aquí obtenga como resultado un número real, ese límite se puede calcular por sustitución directa. No hemos visto otros casos, porque no hemos visto ese tipo de límites, pero yo aquí di uno. Si ustedes intentan calcular este límite, por el momento, la única forma que sabemos para calcular el límite es sustitución directa. Si ustedes intentan calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x menos 1, no lo van a poder hacer. Porque obtienen 1 sobre 0. Entonces, ese es un límite que no se puede calcular por sustitución directa. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Pero por el momento veámoslo así, siempre que sustituyan. De hecho, uno siempre lo que hace cuando tiene un límite es intentar sustitución directa. Si el límite si yo obtuve como resultado un número real, es decir, el límite se calculó por sustitución directa, perfecto, ejercicio terminado, ejercicio resuelto. Pero si no, la sustitución directa me da a mí la forma del límite. Yo ahí obtuve 1 sobre 0. Bueno, ya vamos a pasar a estudiar formas indeterminadas. Entonces, yo voy a identificar que es un límite de la forma K sobre 0 y esa forma se trabaja mediante un método particular. Si es 0 sobre 0, bueno, ya vamos a estudiar la próxima clase del jueves cómo trabajar los límites 0 sobre 0. Este no es 0 sobre 0, es 1 sobre 0, entonces se trabaja de otra forma distinta, no lo vamos a estudiar esta semana. Pero siempre el primer paso es sustitución directa. Si yo hago sustitución directa y obtuve un número real como resultado, perfecto, ya ese límite está calculado, ya ese ejercicio está resuelto. Sigo con el siguiente. Si no obtengo como resultado un número real, por ejemplo, K sobre 0, 0 sobre 0, luego vamos a estudiar otras formas indeterminadas, entonces yo tengo que ver, dependiendo de esa forma indeterminada, cuál método yo aplico. Pero siempre esos son los límites que yo puedo calcular por sustitución directa. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Vamos a hacer un último ejercicio ya para terminar la clase. Ay, perdón. Que también es un ejercicio bonito para examen. Un ejercicio un poquito más de análisis.
Obviamente los ejercicios de gráficas, de límite lateral, de funciones por partes, todos esos son ejercicios bonitos porque son ejercicios fáciles, puntuales, conceptuales y que ustedes no los van a poder hacer metiéndolos ahí en algún software. Sean f y g funciones tales que el límite de f y de g cuando x tiende a existen. Ya me están diciendo que existen. Voy a poder utilizar los teoremas que estudiamos en la clase de hoy. Si el límite de la suma da 2 y el límite de la resta da 1, ¿cuánto da el límite del producto? Bueno, vamos a partir de lo que conocemos. Me dicen que el límite de la suma es 2. Y me dicen que el límite de la resta es 1. ¿Verdad? Bueno, olvidé algo. Me dicen que estos dos límites existen. Entonces, ¿cómo existen? ¿Qué significa que existen? Bueno, los acabo de mencionar. Da como resultado un número real. Entonces, yo voy a suponer que este límite da L y voy a suponer que este límite da M. Podría ser que L y M sean iguales. Podría ser. No hay problema. Suponer L y M no significa que estoy suponiendo que son diferentes. Podría ser que en el trabajo que voy a hacer, L y M me den iguales. Lo que pasa es que no puedo suponerlos iguales desde el inicio porque pueden ser diferentes. Entonces no hay problema en suponer que son diferentes y al final me den igual. El problema sería lo contrario. Entonces, ¿cómo existen? Voy a suponer que este límite es L y que este límite es M. De esta primera información, bueno, este límite, el límite de la suma, como sé que existen, lo puedo separar. Es A, no 0, ¿verdad? A. Y yo sé que eso es 2. Y le llamé L a este primer límite y le llamé M a este segundo límite, entonces sé que L más M es 2. Muy similar con la resta. Lo voy a separar porque sé que cada límite existe y sé que eso es 1. Y entonces sé que L menos M es 1 y tengo un sistema de ecuaciones. Que se puede resolver por sustitución, por suma y resta, o usando la calculadora, un sistema 2×2 pueden usar la calculadora. Díganme ustedes cuánto vale L y cuánto vale M. En ese sistema 2×2. Profe, a mí me dio L es 3 medios y M es 1 medio. ¿Alguien más lo hizo? 3 Sí, yo medios lo y hice 1 medio. también. Sí. Me da igual. Y entonces podemos concluir, yo le llamé L al límite de F y M al límite de G. Entonces yo puedo concluir que el límite de F es 3 medios y el límite de G es 1 medio. Entonces vean que es un ejercicio bien conceptual. Se aplican 2 de los teoremas que estudiamos el día de hoy. Y no lleva mucho procedimiento. Ahora, tenía que empezar por suponer, dado que los límites existen, que el límite de F es L
que el límite de G es M, llámenle en X, Y, aquí las variables que se utilicen, bueno, no, X no, porque la variable que se está usando en las funciones es X, pero llámenle aquí A, B, cualquier variable diferente de X. Entonces, supongo que el límite de F es L, supongo que el límite de G es M, porque me están diciendo que ambos límites existen. Como existen, yo puedo aplicar la propiedad de separar. El límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites. Entonces, yo sé que como a esto le llamé L, a esto le llamé M, de ahí me sale una ecuación. Y de aquí me sale la otra ecuación. Entonces, monto ese sistema 2 por 2 y lo resolvemos. Pueden utilizar la calculadora, no hay problema. Y de ahí obtengo que para que la suma sea 1, perdón, no, para que la suma sea 2 y la resta sea 1, el límite de f de x tiene que ser 3 medios y el límite de g de x tiene que ser 1 medio. Entonces vean que nunca conocí el criterio de la función y no es necesario, de las funciones, y no es necesario conocerlos para resolver el ejercicio. Lo pudimos resolver sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Entonces, pero, profe. Le falta el producto. Exacto. Ahí pedían el producto. Entonces falta un paso más. Sí, gracias. Determina el producto. Bueno, necesitábamos conocer ambos para poder saber el producto. Gracias, sí, cierto. Me faltó procedimiento. Eso me pasa por no leer completo, ¿verdad? Bueno, me piden el producto, como sé que existen, de hecho ya hasta los conozco, es A no 0. Entonces, como sé que existen, el límite del producto es el producto de los límites. Sustituyo los valores que ya conocemos, 3 medios, 1 medio. Entonces, la conclusión correcta sería ese producto, el límite de ese producto, que es lo que me están pidiendo, es 3/4. Sí, ¿verdad? No leí, pensé sin leer. Llegué hasta aquí que me estaban pidiendo el límite de G, de F y G. Pero en realidad me estaban pidiendo el límite del producto. Entonces, bueno, efectivamente necesitaba calcular ambos para poder calcular el producto, pero me hacía falta este paso y la conclusión del ejercicio correcta es 3/4. Qué dicha que están poniendo atención. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, entonces hoy hicimos toda esa parte introductoria, ¿verdad? Que les quede claro el concepto de límite y sobre todo también que les quede claro que el concepto de límite es diferente a la imagen de la función en el punto. Podrían ser iguales, podrían ser diferentes, podría una de las dos no existir, ambas no existir, etcétera. Pero conceptualmente son diferentes. El teorema de que un límite existe si los laterales son iguales, el corolario, que si los laterales son diferentes, el límite no existe, la unicidad del límite, y todos los resultados de suma, resta, producto, cociente, constante por función, de función identidad, función constante, todos esos, raíz, potencia, polinomio, función racional, todos esos teoremas. Entonces, esta es la parte introductoria a límites y los resultados, ¿verdad? Que esto de la suma, resta, producto, lo vamos a estar utilizando. Y todos los límites que calculamos el día de hoy fueron por sustitución directa. La próxima clase vamos a empezar a calcular límites que no se pueden calcular por sustitución directa, que al evaluar yo obtengo o no obtengo un número real como resultado. Obtengo una forma indeterminada y vamos a calcular o vamos a trabajar particularmente la forma 0 sobre 0, la próxima clase,
Yo evalúo y obtengo 0 en el numerador y 0 en el denominador. ¿Cómo se trabajan esos límites? Bueno, les recomiendo ver el video, ¿verdad? Para que, la segunda parte de la guía, para que le saque mayor provecho a la clase, porque son bastantes técnicas, no nos va a alcanzar la clase para hacer muchos ejemplos, pero bueno, si ustedes ven los videos y yo hago otros ejemplos diferentes a los videos, van a tener suficientes ejemplos para entender bien factorización, racionalización, valor absoluto, trigonométricas, sobre todo trigonométricas, porque, bueno, para mí en lo personal, cambio variable también vamos a estudiar. De todo lo que vamos a estudiar en la clase que sigue, para mí lo más difícil es trigonométricas, porque hay que recordar propiedades, identidades trigonométricas para poder formar ciertos límites, para poder calcular esos límites trigonométricos. Entonces les recomiendo hacer la guía y ver los videos de esa parte de forma indeterminada 0 sobre 0.